Hay historias que no desaparecieron con el tiempo. Algunas quedaron mal explicadas o nunca se cerraron. Este archivo reúne los registros que aún generan preguntas. En el corazón de lo que hoy es la Ciudad de México, en un punto donde el tránsito moderno borra casi cualquier rastro del pasado, existió un árbol que fue testigo de uno de los episodios más inquietantes de la tradición novohispana. Un árbol al que no se acudía por sombra ni por descanso. Un árbol ante el cual se guardaba silencio. Lo llamaron el árbol de la tristeza. No fue plantado como monumento. No fue venerado como símbolo. Fue evitado. Porque bajo sus ramas, según la tradición, ocurrió algo que no encajaba con el orden natural ni con la justicia humana. Este archivo no parte de una fantasía. Parte de un hecho documentado, envuelto en leyenda con el paso del tiempo, y sostenido por una pregunta que nunca obtuvo respuesta definitiva. ¿Puede alguien volver de la muerte, solo para cumplir un último deseo? Para entender esta historia, primero hay que situarse. Durante el periodo colonial temprano, en las afueras de la ciudad, en una zona entonces semirural, cercana a caminos de tránsito y terrenos de cultivo, se alzaba un árbol de gran tamaño, de tronco grueso y ramas abiertas. No era un árbol ornamental. Era funcional. Visible desde lejos. Solitario. Las crónicas no coinciden en la especie exacta, pero se le describe como un árbol viejo, de madera dura, capaz de soportar peso sin quebrarse. Esa característica no es menor. En esa época los ajusticiamientos públicos no siempre se realizaban en plazas formales. A veces se llevaban a cabo en puntos estratégicos, visibles, donde el castigo pudiera servir como advertencia. Ese árbol se convirtió en uno de esos puntos. El nombre del hombre se perdió o fue deliberadamente omitido de los registros oficiales. Eso también es significativo. Se le describe como un individuo acusado de un delito grave. Las versiones varían: robo, traición, asesinato. La tradición no se pone de acuerdo, pero coincide en algo esencial: fue condenado a morir ahorcado. La sentencia se ejecutó sin ceremonia especial. No hubo apelación. No hubo indulto. El cuerpo fue colgado de una de las ramas principales del árbol. El nudo fue ajustado. El peso hizo el resto. Los testigos, porque siempre había testigos, dieron por hecho lo evidente: el hombre murió. Aquí comienza la anomalía. Tras un tiempo indeterminado, algunas versiones hablan de minutos, otras de horas, alguien se percató de algo extraño. El cuerpo no presentaba los signos habituales de rigidez inmediata. El rostro no estaba completamente cianótico. El pecho, según se dijo, se movió. Al principio fue descartado como un reflejo. Luego como una ilusión colectiva. Pero el murmullo creció. El condenado respiraba. Se bajó el cuerpo del árbol. Se cortó la cuerda. Se intentó verificar su estado. Y contra toda expectativa, el hombre volvió en sí. No estaba ileso. No estaba consciente del todo. Pero estaba vivo. La situación creó un dilema inmediato. En la mentalidad legal y religiosa de la época, la sentencia había sido ejecutada. El castigo había sido cumplido. El hombre había sido colgado, y había muerto, aunque fuera de manera transitoria. ¿Qué se hacía entonces con alguien que había pasado por la muerte y regresado? Las autoridades, desconcertadas, optaron por una solución intermedia: no repetir la ejecución, pero tampoco liberar completamente al condenado. Fue entonces cuando el hombre, aún débil,
pidió hablar. Según la tradición, el condenado pidió algo simple. No pidió perdón. No pidió huir. No pidió riquezas. Pidió volver al árbol. Quería regresar al lugar donde había sido colgado. Quería estar allí una vez más. Algunos relatos dicen que quería despedirse. Otros, que quería morir bajo el mismo árbol, pero sin cuerda. El permiso fue concedido. Y aquí, nuevamente, la historia se vuelve oscura. El hombre fue llevado de nuevo al lugar. El árbol seguía allí, inmóvil, indiferente. La rama seguía intacta. La cuerda había sido retirada, pero la marca permanecía. Los testigos describen un silencio extraño. No el silencio normal de una ejecución, sino uno pesado, expectante. El hombre se acercó al tronco. Apoyó la mano en la corteza. Y entonces, según el relato, cayó muerto. Sin violencia. Sin gritos. Sin signos de lucha. Murió de forma definitiva. El nacimiento de la leyenda. A partir de ese momento, el árbol dejó de ser un simple punto de castigo. La gente comenzó a evitarlo. Se decía que el lugar estaba cargado, que algo había quedado incompleto, que el árbol había retenido al hombre y solo lo había dejado marchar cuando regresó voluntariamente. Se comenzó a hablar de resurrección, no como milagro divino, sino como una suspensión momentánea de la muerte. Una especie de espera. El árbol fue llamado árbol de la tristeza no por compasión, sino por lo que representaba un sitio donde la muerte no terminó cuando debía. Las crónicas y relatos posteriores describen el lugar como incómodo. Incluso en pleno día, la sombra del árbol parecía más densa. Las ramas no se mecían con el viento como las demás. El suelo bajo el tronco estaba siempre más oscuro. Los animales evitaban descansar allí. Los viajeros preferían rodear el sitio. Nadie se sentaba bajo sus ramas. No hay constancia científica de anomalías. Pero hay constancia social del miedo. Con el paso del tiempo, surgieron distintas lecturas del hecho. Algunos lo interpretaron como un fallo humano, una ejecución mal realizada, seguida de una muerte posterior por shock o lesiones internas. Otros vieron en el episodio una advertencia: no todo castigo termina cuando se dicta. Y otros, más inquietantes, afirmaron que el árbol tuvo voluntad, que no dejó marchar al hombre hasta que éste regresó por decisión propia. El final del árbol. Con el crecimiento de la ciudad, el árbol fue finalmente talado. No por ritual, no por exorcismo, por urbanización. Pero incluso ese acto estuvo rodeado de superstición. Se dice que quienes participaron en la tala enfermaron después. Nada probado. Todo recordado. El lugar cambió. La ciudad avanzó. El árbol desapareció. La historia no. Lo que permanece. Este archivo no pretende demostrar que alguien resucitó en sentido literal. Tampoco afirmar que un árbol tenga conciencia. Plantea algo más incómodo. ¿Qué ocurre cuando un castigo no se completa como estaba previsto? ¿Qué ocurre cuando la muerte se interrumpe y luego reclama lo que quedó pendiente? El árbol de la tristeza no fue un símbolo religioso ni un monumento oficial. Fue un recordatorio físico de que incluso la justicia puede quedar suspendida. Y de que algunos regresos no son una segunda oportunidad, sino un cierre. Este expediente permanece abierto. Este archivo no se cierra aquí. Si has llegado hasta el final, es porque sabes que no todas las historias terminan cuando creemos. Algunas solo quedan en pausa,
esperando a que alguien vuelva a mirarlas con atención. Si quieres que estos archivos sigan siendo abiertos, suscríbete a El Archivo Oculto y activa la campana. No todos los expedientes regresan, y algunos solo se muestran una vez. Déjanos tu comentario. No para juzgar, sino para dejar constancia. ¿Crees que aquel hombre volvió de la muerte, o que nunca se fue del todo? Comparte este archivo con quien aún piensa que la historia siempre está completa, y que todo castigo termina cuando se dicta. Aquí no buscamos respuestas definitivas. Solo mantenemos abiertas las preguntas. Donde los mitos aún respiran. Nos encontramos en el próximo archivo, si decides regresar.